Mi nombre es Khalid Alfat. Tengo 35 años y el 4 de junio de 2020 pasé de ser el heredero de una fortuna de miles de millones de dólares a no tener absolutamente nada, abandonado en las calles de mi propia ciudad. Fui despojado de todo por mi propia familia por descubrir una verdad que ellos no podían aceptar. Pero fue en esa oscuridad, después de culpar al Islam por mi desgracia, que Jesús tenía un plan radical para mi vida. Este es mi testimonio de cómo lo perdí todo para ganarlo todo. Nací en 1990 en Jeddah, Arabia Saudí, en el epicentro del poder y la riqueza. Mi padre, Omar Al-Fat, no era un príncipe, pero su influencia rivalizaba con la de la realeza. Era el fundador y director ejecutivo de Al-Fat Global Construction, un imperio que había levantado rascacielos en Dubái, refinerías en Qatar y complejos de lujo por todo el Golfo. Desde el momento en que nací, fui preparado para ser su sucesor. Nuestra mansión en la costa del Mar Rojo no era simplemente una casa, era una declaración de poder. Se extendía por más de 10 hectáreas, con playas privadas, una flota de coches de lujo que incluía un Bugatti Veyron y un Rolls-Royce Phantom personalizados, y un helipuerto en el tejado para los viajes rápidos a la oficina central en Riad. Tenía mi propio séquito de asistentes, tutores y chóferes. Mi armario estaba lleno de trajes a medida de Savile Row y relojes que costaban más que una casa familiar promedio. Pero déjenme decirles algo sobre las cumbres del éxito mundano. El aire es muy fino y el alma se siente muy sola. A pesar de tener acceso a cualquier placer material imaginable, sentía un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Mi formación no fue solo en negocios y finanzas. Mi educación religiosa fue igualmente rigurosa, sino más. A los 6 años, comencé mis estudios con un imán privado que venía a nuestra casa todos los días antes del amanecer. Mi padre insistía en que, para liderar en el mundo árabe, debía ser un ejemplo de devoción islámica. Me enseñaron a recitar el Corán en árabe clásico, un idioma que hablaba en los negocios, pero que sentía ajeno en la oración. A los 15 años ya lo había memorizado por completo. Las 5 oraciones diarias eran innegociables, sin importar si estaba en una reunión de la junta directiva en Nueva York o inspeccionando un sitio de construcción en Abu Dhabi. Realizaba las postraciones, pronunciaba las palabras, pero mi corazón se sentía como un desierto. Las oraciones se sentían como una transacción, una obligación para mantener el favor de un Alá distante y exigente. Mientras mi cuerpo se inclinaba hacia la Meca, mi mente se llenaba de preguntas peligrosas. ¿Por qué este Dios se sentía más como un director ejecutivo celestial que como un padre amoroso? ¿Por qué nuestra fe parecía tan centrada en el miedo al castigo en lugar de en la alegría de la redención? ¿Por qué las mujeres de mi familia, a pesar de su inteligencia y capacidad, eran tratadas como activos valiosos en lugar de como iguales? La presión para mantener las apariencias era inmensa. Nuestra familia donaba millones a la construcción de mezquitas y financiaba organizaciones benéficas islámicas. Todo mientras cerrábamos tratos despiadados a puerta cerrada. Me enseñaron que la piedad era una herramienta, una parte de nuestra marca pública. Vi a hombres ser azotados en plazas públicas por beber alcohol, un delito que algunos de mis propios tíos cometían en la privacidad de sus yates en el Mediterráneo. La hipocresía era asfixiante. Me dijeron que este era el orden perfecto de Alá, y cuestionarlo era invitar a la ruina, no solo espiritual, sino también financiera y social. A medida que me acercaba a los 30 años, la presión para casarme con la hija de otro magnate se intensificó. No se trataba de amor, sino de alianzas estratégicas. Me sentía como una pieza en un tablero de ajedrez corporativo. Mi vida personal era simplemente otra cláusula en un contrato multimillonario. ¿Alguna vez has sentido que estás interpretando un papel en una obra de teatro que no escribiste? Esa era mi existencia diaria. Tenía todo lo que el mundo decía que debería hacerme feliz,
pero me estaba ahogando en un mar de lujo y soledad. El anhelo de algo real, algo que no pudiera comprarse ni negociarse, se convirtió en un dolor sordo y constante en mi pecho. El catalizador de mi ruina y mi eventual salvación llegó en mayo de 2020. Tenía 30 años y estaba en Nueva York, finalizando el acuerdo más grande de la historia de nuestra empresa, un proyecto de infraestructura de $50,000 millones. Era la prueba final de mi padre, el último obstáculo antes de que me entregara oficialmente las riendas del imperio. Pasé meses trabajando día y noche, pero debido a una traición de un socio en quien confiaba y a una repentina recesión del mercado, el acuerdo colapsó de la noche a la mañana. No solo perdimos el contrato, perdimos miles de millones en inversiones preliminares. La llamada telefónica con mi padre fue la más brutal de mi vida. No hubo consuelo ni comprensión, solo ira helada. Has deshonrado nuestro nombre, me dijo. Has demostrado ser débil e incompetente. No vuelvas hasta que hayas encontrado una manera de arreglar esto. Colgó dejándome en el silencio de mi suite presidencial en el Four Seasons, con vistas a un Central Park que de repente parecía un abismo. Por primera vez en mi vida había fracasado de una manera tan pública y catastrófica que no había dinero que pudiera ocultarlo. Me quedé en Nueva York durante una semana, en un estado de aturdimiento. Ignoré las llamadas de nuestros ejecutivos y las súplicas de mi madre. Me sentía como un fantasma, vagando por las calles de una ciudad que no se preocupaba por mi existencia. Una tarde, caminando sin rumbo por el centro, comenzó a llover. Buscando refugio, me metí bajo el toldo de un antiguo edificio de ladrillo. No me di cuenta de que era una iglesia hasta que la pesada puerta de madera se abrió y un anciano con una sonrisa amable me invitó a entrar. Parece que necesitas un lugar para secarte y calentar tu espíritu, dijo. Dudé. Entrar en una iglesia era impensable, un acto de traición a todo lo que me habían enseñado. Pero la desesperación era más fuerte que el adoctrinamiento. Entré y me senté en la última fila, observando cómo un pequeño grupo de personas cantaba himnos. Sus voces no eran perfectas, pero estaban llenas de una alegría y una paz que yo nunca había conocido. Después del servicio, el pastor, un hombre llamado David, se sentó a mi lado. No me preguntó mi nombre ni de dónde venía, simplemente dijo: «Pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros». Y con esas simples palabras, el dique se rompió. Le conté todo: la presión, el vacío, el fracaso catastrófico. No me juzgó, no me ofreció soluciones de negocio. En cambio, abrió un libro de aspecto gastado y leyó unas palabras que cambiaron la trayectoria de mi vida para siempre. Leyó de Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Lágrimas que no sabía que tenía comenzaron a rodar por mis mejillas. En mi mundo, el descanso se ganaba, el éxito se exigía y el fracaso se castigaba. Pero este hombre, este Jesús del que hablaba el libro, ofrecía descanso incondicionalmente. Me dio una pequeña Biblia en inglés y me dijo: «La verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en aquel a quien perteneces». Cuando regresé a Jeddah una semana después, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Escondí la Biblia en el fondo de mi maleta, sintiendo que estaba contrabandeando una bomba. De vuelta en mi lujosa pero fría habitación, comencé a leer en secreto cada noche. Las palabras de Jesús en los evangelios eran como agua para un hombre moribundo en el desierto. Hablaba de amor, perdón y gracia. Hablaba de un reino donde los últimos serían los primeros, y donde el valor de una persona no se medía por su riqueza o estatus. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que el Islam que me habían enseñado se basaba en el rendimiento y el miedo, mientras que el camino de Jesús se basaba en una relación de amor y entrega. Empecé a orar, no las oraciones rituales que había recitado toda mi vida, sino conversaciones honestas y crudas con este Jesús que se sentía más real que mi propio Padre. El vacío en mi alma comenzó a llenarse de una paz que sobrepasaba todo entendimiento.
Suscríbete si alguna vez has sentido que te falta algo, incluso cuando parece que lo tienes todo. Mi cambio de comportamiento no pasó desapercibido. Perdí el interés en los aspectos más despiadados del negocio. Empecé a cuestionar la ética de algunos de nuestros tratos y a mostrar compasión por los trabajadores en nuestros sitios de construcción, algo que mi padre consideraba una debilidad peligrosa. Él sospechaba que mi fracaso en Nueva York me había quebrado. El 4 de junio de 2020, la confrontación que temía llegó. Mi padre irrumpió en mi habitación sin previo aviso mientras yo estaba leyendo la Biblia. El libro estaba abierto sobre mi escritorio. No había forma de ocultarlo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una furia que nunca había visto antes. ¿Qué es esta basura?, rugió, arrancando el libro de mis manos como si fuera veneno. ¿Estás leyendo la propaganda de los infieles? ¿Has perdido la cabeza? Podría haber mentido. Podría haber inventado una excusa, decir que estaba investigando a la competencia o tratando de entender la mentalidad occidental. Pero en ese momento, una valentía que no era mía se apoderó de mí. Lo miré a los ojos y le dije con una calma que solo pudo venir de Dios: Padre, he encontrado la verdad, he encontrado a Jesús. La bofetada fue tan fuerte que caí al suelo. Mi madre entró corriendo, alertada por los gritos, y se quedó helada al ver la Biblia en el suelo y la marca roja en mi mejilla. Mi padre me dio un ultimátum: quemarás este libro ahora mismo y jurarás por Alá que renuncias a esta locura, Siseo, o dejarás esta casa sin nada más que la ropa que llevas puesta. Ya no serás mi hijo, estarás muerto para mí. Miré a mi madre, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas, suplicándome con los ojos que cediera. Miré el libro en el suelo, las palabras de vida que me habían rescatado de mi desesperación. Piensa en esto ahora mismo. ¿Qué harías si te obligaran a elegir entre tu familia, tu fortuna, tu identidad entera y tu fe en Jesús? ¿Podrías renunciar al amor más grande que has conocido para salvar tu vida mundana? No puedo negar a quien me salvó, le dije. Jesucristo es mi Señor. Esas fueron las últimas palabras que le dije como su hijo. La furia de mi padre se convirtió en una frialdad aterradora. Llamó a seguridad y les ordenó que me escoltaran fuera de la propiedad. Me quitaron el reloj, la cartera, el teléfono. Me vi obligado a quitarme los zapatos de diseñador y me dieron un par de sandalias gastadas de uno de los jardineros. En menos de 10 minutos me encontré de pie fuera de las imponentes puertas de la mansión donde había crecido, con nada más que la ropa que llevaba puesta. El heredero del imperio Al-Fahd era ahora un indigente. Las primeras semanas fueron un infierno. Jeddah es una ciudad construida sobre la riqueza y el estatus. No hay lugar para alguien sin nombre ni dinero. Dormí en callejones, buscando comida en los contenedores de basura detrás de los restaurantes de lujo a los que solía asistir. El calor era implacable y la humillación aún peor. La gente que antes me habría reverenciado ahora pasaba junto a mí sin una segunda mirada, o me miraba con desprecio. En mi desesperación, la ira comenzó a consumirme. Culpé a mi padre por su crueldad, y culpé al Islam. Culpé a la religión rígida e implacable que valoraba el honor y la conformidad por encima del amor de un padre por su hijo. Grité a Dios en esos callejones solitarios, preguntándole por qué me había llevado a una verdad que solo me había traído sufrimiento y abandono. Me sentía completamente solo, abandonado tanto por mi familia terrenal como, me parecía, por mi Padre Celestial. Una noche, en mi punto más bajo, acurrucado detrás de una mezquita para protegerme del viento, sin haber comido en 2 días, saqué la única posesión que me quedaba. Antes de que seguridad me echara, había logrado arrancar una sola página de la Biblia que mi padre había tirado al suelo. Era del Evangelio de Juan. A la tenue luz de una farola, leí las palabras una y otra vez: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lloré y oré con una desesperación que nunca antes había sentido. Jesús, susurré al cielo lleno de estrellas, si eres real,
Si realmente has vencido al mundo, muéstrame el camino. No puedo hacer esto solo. Estoy acabado. En ese momento, una paz profunda, casi sobrenatural, se asentó sobre mí. Y entonces, en el silencio de ese callejón, escuché una voz. No era audible, sino que resonaba en lo más profundo de mi espíritu, clara como el cristal. Hijo mío, no te he abandonado. Tu sufrimiento no es tu fin, sino tu comienzo. Te he despojado de las riquezas del mundo para que puedas descubrir las riquezas de mi reino. Tu liberación está cerca. La experiencia fue tan profunda, tan real, que supe sin lugar a dudas que no estaba solo. El miedo y la ira se disiparon, reemplazados por una confianza inquebrantable. Al día siguiente ocurrió el primer milagro. Mientras buscaba agua, un coche se detuvo a mi lado. El conductor era un hombre filipino que trabajaba como ingeniero para una empresa europea. Me miró con compasión. «Pareces necesitar ayuda», dijo en un inglés entrecortado. Su nombre era Mateo, y, como supe más tarde, era un cristiano devoto. Me llevó a su pequeño apartamento, me dio comida, agua y un lugar para ducharme. Era parte de una red clandestina de creyentes expatriados que ayudaban a los conversos locales que se enfrentaban a la persecución. No fue una coincidencia, fue una respuesta divina a mi oración desesperada. Durante las siguientes semanas viví escondido con esta comunidad de creyentes. Por primera vez experimenté lo que era la verdadera hermandad. Estas personas, que no tenían casi nada en comparación con mi vida anterior, lo compartieron todo conmigo. Su fe no era una actuación pública, era una realidad vibrante y que daba vida. Organizar mi huida de Arabia Saudí fue increíblemente peligroso. Mi padre, al darse cuenta de que no había vuelto arrastrándome para suplicar perdón, había usado su influencia para ponerme en una lista de vigilancia. Mi pasaporte estaba marcado. Legalmente no podía salir del país, pero la red cristiana tenía conexiones. Con la ayuda de una organización de derechos humanos en Alemania, me consiguieron documentos de viaje falsos y un plan de escape. El viaje implicó ser escondido en un camión de carga que cruzaba la frontera hacia Jordania, un viaje de 18 horas en la oscuridad sofocante y el miedo constante. Desde Amán, con mi nueva identidad, abordé un vuelo a Berlín. Cuando el avión despegó y vi las luces de Oriente Medio desvanecerse debajo de mí, las lágrimas corrieron por mi rostro. Lágrimas de dolor por todo lo que había perdido, pero también lágrimas de una gratitud abrumadora por la vida y la libertad que Dios me había dado. Aterricé en Berlín en julio de 2020 con nada más que una pequeña mochila y una fe gigante. Solicité asilo político y mi caso fue aceptado rápidamente gracias a la documentación proporcionada por la Organización de Derechos Humanos. La iglesia que me había ayudado a escapar me acogió, me dieron un lugar para vivir, me ayudaron a aprender alemán y, lo más importante, me discipularon en mi nueva fe. Unos meses después, fui bautizado en un lago en las afueras de Berlín. Al salir del agua fría, sentí que el viejo Khalid, el heredero de un imperio empresarial, había muerto y un nuevo hombre, un hijo del Rey de Reyes, había nacido. La vida no ha sido fácil. Mi familia me ha repudiado por completo. Mi padre celebró un funeral simbólico por mí y ha amenazado con usar todos sus recursos para encontrarme y silenciarme. He luchado con la soledad y el trauma de todo lo que perdí, pero he descubierto una verdad profunda. Cuando Jesús es todo lo que tienes, te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas. La paz y el propósito que he encontrado en Él superan con creces cualquier riqueza o estatus que el mundo pueda ofrecer. Dios ha comenzado a usar mi historia de maneras que nunca podría haber imaginado. Comencé un ministerio en línea, compartiendo mi testimonio de forma anónima, para proteger mi seguridad. A través de este ministerio, he podido conectar con cientos de otros buscadores de la verdad en el mundo musulmán. Personas que, como yo, sienten el vacío del materialismo y la carga del legalismo religioso. He ayudado a conectar a conversos perseguidos con las mismas redes clandestinas
que me salvaron la vida. En 2023 me casé con una maravillosa mujer alemana, Ana, a quien conocí en la iglesia. Ella es una defensora de los derechos humanos y comparte mi pasión por ayudar a los perseguidos por su fe. Juntos servimos a Dios sabiendo que nuestra verdadera herencia no está en este mundo. Ahora mismo, donde quiera que estés escuchando, Jesús te está llamando. Quizás no te pida que renuncies a una fortuna de miles de millones de dólares, pero te pide que le entregues el control de tu vida. La pregunta que debes responder es simple pero profunda. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Vale la pena tu comodidad, tu reputación, tus planes, tu vida entera? Cada día que respiro como un hombre libre en Cristo es un milagro. Si Dios pudo tomar al heredero deshonrado de un magnate saudí, sacarlo de las calles y darle un nuevo propósito y una nueva vida, no hay situación, no hay fracaso, no hay corazón roto que Él no pueda redimir. Jesús sigue obrando milagros y tú podrías ser el próximo. Suscríbete si crees que Dios existe.